¿Quiénes hoy queremos salir de la tormenta? Amén. Hoy quiero yo también salir de la tormenta. Hoy desde muy temprano me tocó estar en una tormenta porque el Señor se la sabe toda. Él siempre nos usa para su gloria y para su honra. El Señor es sabio, en Él hay sabiduría, inteligencia, pero en el Señor hay paz. Y necesitamos comprender eso. En el Señor hay paz, paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Y Él da siempre necesitamos estar seguros de que el Señor siempre va a dar una respuesta y nos va a dar la puerta para poder salir en medio de la tormenta. Hoy traigo una reflexión, una pequeña prédica que he titulado Saliendo de la tormenta. Y en este tiempo de ayuno y oración, que la visión fue entregada a nuestros pastores Ender y Xiomara de Vargas, y por obediencia, por sujeción, nosotros esa visión que fue entregada y se nos otorgó a nosotros también necesitamos seguir adelante. Pero antes de la lectura, quisiera leer algo que he traído para ustedes. ¿Por qué el ayuno atrae tanto a Dios? Dice que el ayuno es una práctica espiritual que va más allá de solo pasar o abstenerse de alimento. Es un acto de humildad y entrega a Dios. A través del ayuno demostramos nuestra dependencia absoluta del Señor, reconociendo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. El ayuno purifica nuestro corazón, despejando las distracciones que nos alejan de la presencia del Altísimo. Este sacrificio realmente agrada a Dios porque revela un corazón sincero, un corazón dispuesto a buscar la voluntad por encima de todo. Y nos hace acercar más al Padre para escuchar su voz y recibir la guía. ¿Qué es lo que quiere? ¿Hacia dónde nos quiere llevar el Señor? Vemos en la Biblia cómo Dios responde poderosamente todas estas peticiones que muchas veces hacemos con ayuno, con oración. Dice que es una herramienta que nos ayuda a interceder por nuestras necesidades y las necesidades de aquellos que también amamos y por los cuales oramos. Pero vamos a tener entonces la lectura que la podemos encontrar en Mateo 14. Permítanme un momento. Mateo 14 del 22 al 33. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario.
Mas en la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron, le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro, hoy queremos alabarte, queremos glorificarte, bendecirte, Señor. Ponemos este mensaje en tus manos. Me aparto, Señor, como hombre, para que seas tú dirigiéndome por tu Espíritu Santo, para que de mí salga palabra que solo provenga de ti. Me aparto yo, Padre, para que seas tú ministrando a tu pueblo conforme a tu divina y santa voluntad. Amén. Dice que este relato, cuando Pedro camina sobre las aguas, quizás comenzamos a interpretar por qué pasa todas estas cosas, ¿no? Es una historia que comienza precisamente cuando Jesús, en una prédica, en una administración, hace milagros, sanidades, como lo va a hacer hoy también en nuestras vidas. Amén. Entonces, Jesús hace el milagro de los 5 panes, 2 peces, y le da a una multitud de gente, porque realmente es una multitud, y sobra todavía comida. Pero, ¿qué hace nuestro Señor en ese momento? Él le dice a sus discípulos, a sus más cercanos, que vayan a la otra ribera. Y él se queda, pero yo me imagino a los discípulos diciéndole: pero, yo me quiero quedar contigo, yo no te voy a dejar. ¿Con quién te vas a ir? ¿Cómo vas a salir tú para la otra orilla? Sin embargo, vemos cómo los discípulos obedecen la voz de Jesús, se montan en la barca y se van. Pero Cristo termina de despedir a la multitud y sube a orar. Yo me imagino, y hoy recordaba también cuando vivía en Valencia, que podía estar en Puerto Cabello, que habían cerros, montañas, y podía visualizar todo el mar Caribe. Pero vemos allí que Jesús está en lo alto, en un cerro, en una montaña, y yo me imagino a Cristo viendo todo el panorama de lo que están viviendo los apóstoles. Y él se está dando cuenta de lo que está pasando. Y en reflexión, porque es que cuando comenzamos a estudiar, parece que necesitamos ser también alimentados. Yo me imagino a Cristo intercediendo por sus discípulos. En este momento el Señor está intercediendo por nuestras peticiones, por nuestras enfermedades, en el nombre de Cristo Jesús. Porque el Señor no
al Señor no se le escapa nada. Y yo me imagino a Cristo viendo a sus discípulos pasar por esa tormenta, por algo tan difícil, porque cada una de estas peticiones es una tormenta que vivimos en nuestros días y en nuestras vidas. Pero el Señor sabe cuál es nuestra tormenta. Y Él está al lado de nuestro Padre Celestial, intercediendo por nosotros, diciendo: Pedro, Juan, María, Carlos, Jesús, necesitan de ti, Padre. Dame de tu amor, de tu paz, de tu misericordia para darle. Y yo creo que en ese momento Cristo está viendo a sus discípulos pasar por esa tormenta, por esa prueba. Sin embargo, pasar por una tormenta no es absolutamente nada fácil. Se requiere, y aquí vamos a ver lo primero que necesitamos, que requerimos para poder salir de la tormenta. Requerimos de fe. Y muchas veces nosotros decimos fe, pero fe en medio de la tormenta y cada quien vivimos esa tormenta en nuestras vidas. Y a veces, hoy me sentía como ahogado. Yo decía, necesito estar en el sitio, pero es que no podía. Mira, ni siquiera, por ninguna manera podía llegar. Pero es que mi corazón me decía, pero es que necesito estar allá. Y yo me armaba, de cualquier cosa y pensaba cualquier cosa. Sin embargo, estaba en la barca y le decía al Señor: bueno, déjame salir, déjame ver, déjame apreciar. Pero me decía: no, sigue en la barca y sigue en la tormenta. Y una de las lecciones más inéditas de este pasaje es la necesidad de tener el enfoque en Jesús. El acto inicial de Pedro de salir del bote es una demostración notable de fe. Confiamos en Jesús. ¿Quiénes confiamos en Jesús aquí? ¿Usted confía que va a ser sanado? ¿Usted confía en que su familia va a ser restaurada? Dele gloria a Dios por eso. Dele gloria a Dios por eso. Porque yo también confío en eso. Yo confío en que en esta iglesia vamos a ver milagros para la gloria y honra de Dios, que es el único digno de merecerla. Entonces, lo suficiente, dice que Pedro confiaba en Jesús como para pisar el agua. Y muchas veces, yo no sé si ustedes han visto la película La Cabaña, que él camina sobre las aguas y ya cuando la película está terminando, él hace como este gesto, que está en un lago con la esposa y trata de ver si puede mantenerse, caminar, pisar el agua, pero sin embargo se hundía, no podía. Para nosotros caminar sobre las aguas necesitamos estar de la mano de Cristo Jesús, porque es la única manera en que usted y yo podamos caminar sobre las aguas. Amén. Gloria a Dios. Dice que eso es una parte fundamental en nuestra vida, la fe. Pero ¿qué pasa cuando nos embarga la duda? Porque quizás tenemos fe, pero tenemos una señora que se llama duda. Y la duda es algo natural que no duda de la ausencia de la fe, sino más bien hay una vinculación entre la fe y la incredulidad. La duda de Pedro surge no porque carezca de fe por completo, sino porque su fe es momentáneamente eclipsada. O sea, yo puedo tener fe,
Yo voy y digo, no tengo nada, yo voy sano, yo estoy sano en el nombre de Jesús. Yo estoy sano y viene el médico y me dice, hay que operarte. Entra la duda. Si yo tenía fe, ¿por qué dudé? Si yo tenía fe, ¿por qué dudé? Pero el Señor sabrá. Porque el Señor en todo siempre nos va a sostener con su mano de poder. Y dice que la presencia de la duda no nos descalifica. Realmente somos humanos. Dice Santiago 1:6 al 8, dice que inestable en nuestra fe. ¿Qué es inestable? Y dice que necesitamos buscar sabiduría de Dios con un corazón firme. Entonces, allí hay parte que nosotros necesitamos entender. Porque, ¿quiénes de aquí hemos tenido fe? Yo he tenido fe. ¿Quiénes de aquí hemos tenido duda? Yo he tenido duda también. Pero no quiere decir que no vayamos a salir de esa barca. Porque mire, hay algo que nosotros hemos aprendido. Y esta es una iglesia con fundamento. Una iglesia cristocéntrica. Y se los voy a decir de la manera más bonita que encuentro. La tempestad va a pasar y la victoria va a llegar. Y nosotros somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Dice que el poder de la presencia de Jesús es algo significativo, transformador cuando sus discípulos están inicialmente aterrorizados, pensando qué va a pasar. O sea, ¿qué me está pasando en medio de esta barca, de la enfermedad, de la incredulidad, de la familia, del pesar, de cualquier situación que tengamos en nuestra vida? Porque nos roba la tranquilidad, nos roba la paz, nos roba todo lo que nosotros tenemos. La incredulidad nos la roba todo. Pero ahí tenemos el poder de la presencia de Jesús. Cuando nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida, nosotros, hermanos, júrelo, dígalo, asegúrelo. Nosotros somos más que victoriosos en el nombre de Jesús. La victoria está en nuestras manos porque tenemos a Cristo en nuestras vidas. Cuando la gente está perdida, realmente es cuando no tiene a Cristo en su corazón. Tener al Cristo que fue victorioso también nos hace a nosotros victoriosos en nuestras vidas. Y por eso que el poder de la presencia de Jesús calma la tormenta. Hay momentos en que el cual necesitamos, pero no tenemos. Y muchas veces pedimos, pero tampoco encontramos. Pero la sola presencia de Jesús en nuestra vida basta. Así como dice, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Así es tener a Cristo en nuestros corazones. Cuando hablamos de todo esto, también hablamos porque muchas veces el ayuno sin la oración tampoco es válido. Porque es como dicen, ese término lo he escuchado mucho esta semana, que es pasar hambre. Y realmente el ayuno sin oración, porque quisiera, yo vengo a hacer ayuno, pero no estoy sumergido en la oración. Prácticamente estoy sin hacer nada. Realmente es pasar hambre, es hacer una dieta. Pero a nuestro Padre Celestial le gusta, le agrada cuando nosotros ayudamos y hacemos oración y estamos en oración constante en Cristo Jesús. Dice que el texto de este milagro también es el instructivo antes de caminar sobre las aguas. Jesús pasa tiempo solo en oración. Esto resalta la importancia en la comunión con Dios. Cristo Jesús está intercediendo por nuestras vidas, por lo que estamos pasando,
por lo que estamos viviendo. Dice que prometiendo que la paz de Dios guarda nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo de Jesús. El llamado a salir en fe, la disposición de Pedro de salir del bote es un llamado a todos los creyentes a salir en fe y seguir a Jesús. A menudo requiere que demos un paso de seguridad. Como cristianos, nosotros necesitamos estar seguros de lo que estamos pasando en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros no caemos día a día en dudas? Pero cuando tenemos a Cristo en el corazón, la duda realmente es disipada. La comodidad de nosotros, podemos estar en ese bote, pero ese bote está donde está el discípulo, los discípulos, que es prácticamente donde estamos nosotros cuando vemos alguna enfermedad, algún problema, alguna vicisitud en nuestras vidas. Ustedes han visto cuando está lloviendo, que hay tormenta. Yo no sé si han tomado un paraguas y trata de caminar o lo han visto en algún momento, que la brisa te lleva el paraguas, te lleva a ti mismo y no podemos ni siquiera caminar. Imagínense nosotros montados en esa barca cuando nos dice que tenemos algún problema. Cuando el viento es contrario a lo que nosotros queremos escuchar. Nosotros queremos escuchar lo siguiente: estás sano para la gloria de Dios. Tu familia es de Cristo Jesús. Mis hijos son tuyos, Señor. Mi familia, mis padres, todo lo que yo tengo, Señor, te pertenece. Pero muchas veces tenemos que pasar esa tormenta en nuestras vidas. Y pareciera que se acaba el mundo por completo. Sin embargo, dentro del texto, nosotros vemos a un Jesús que aun cuando perdemos la fe y nos hundimos, Él todavía mete la mano para sacarnos y para llevarnos a la barca y estar a salvo. Amén. Ese Cristo, alabado sea nuestro Señor. Nuestro Señor Jesús, desde el principio está orando por nosotros. Sin embargo, perdemos la fe, nos hundimos, y ese mismo Cristo que estaba orando por nosotros mete la mano en el agua y nos salva y nos lleva a sitio seguro. Y no conforme con esto, cuando Pedro entra a la barca, el mar, el viento, tiene que calmarse, porque el que ha entrado a la barca es el que tiene el poder y la autoridad de calmar el mar, de calmar las aguas, el viento, el problema, la enfermedad, la escasez, la falta de trabajo. Ese Cristo va a meter la mano y nos va a sacar de donde nosotros estamos para llevarnos a un sitio seguro y lleno de su amor, de su paz y de su misericordia. Amén. Dele un fuerte abrazo al Señor. Porque cuando yo veía que ese Cristo desde el principio oraba por nosotros, intercedía por nosotros, todavía Cristo era capaz de meter la mano y sacarnos de donde nosotros estábamos para poder alabarle, glorificarle y bendecirle. Y para finalizar, la respuesta de todos los discípulos a este milagro es la adoración. Voy a pedirle que si podemos pasar a los adoradores. Miren, la adoración, cuando usted adora, cuando usted alaba,
la paz que sentimos en nuestros corazones es indescriptible. Porque da paz el simple hecho de reconocer quién es el Cristo, quién tiene el poder y quién tiene la autoridad. Y aun cuando el enemigo muchas veces nos roba la paz, porque siembra duda, siembra desconfianza, y a mí me sembraba el día de hoy. Hubo un momento en que llamé a mi esposa y le decía, ella no sabía, le decía, está pasando esto. Y decía, tranquila, yo tengo el control, yo lo estoy resolviendo. Pero había otra llamada y me decía, nada, no pasa nada. Seguimos en la tormenta. Tranquila. Cuando tú vienes y dices, Señor, no son mis fuerzas, son las tuyas. No es mi inteligencia, no es mi sabiduría. Lo más sabio que yo puedo hacer es alabarle, glorificar el nombre de Dios y pedir, Señor, tú tienes el poder, la necesidad, la autoridad, Padre, para disipar las dudas y para disipar las tormentas. En ese momento el Señor actuó y sin embargo me tuve que montar en un carrito para irme a la casa y volví a recibir la llamada, y en medio del carrito, o sea, saqué el teléfono y yo seguía hablando y le decía, sigue así. Llegué a la casa y la tormenta seguía. Pero para salir de la tormenta realmente se necesita alabar, glorificar el nombre de Dios. Y cuando tú te das cuenta de las cosas, tú tienes que adorar. Señor, no es con mi fuerza, es con las tuyas. Y en el momento en el que ya para subir, me dice Joana, ya pasó. Yo, gloria a Dios. Y decía, wow, el Señor tiene el control de todo. Mire, de todo. El Señor controla todo. Así como el Señor, el viento, la tormenta obedece cuando usted alaba. La tormenta tiene que cesar, porque el Cristo en el cual nosotros hemos creído es el que tiene el poder, la autoridad de todas las cosas. Y cuando te mueven, los que somos padres podrán entender cuando el enemigo sabe, porque es que el enemigo lo sabe todo también, no todo, pero él ve lo que no vio él. Era que Jesús, en medio de la tormenta, venía a sacarme y decirme, ¿por qué dudaste? Pero sin embargo me llevó a esa barca, a terreno seguro. Y lo hizo, por supuesto, lo hizo fue cuando a él le pareció el mejor momento. Y el mejor momento fue antes de subir a hablar de su palabra.